Bienvenidos a la materia Métodos cuantitativos aplicados a la comunicación social. En esta primera unidad vamos a manejar un vocabulario que es esencial para el resto de la materia y bueno, como introducción pues tenemos que los métodos cuantitativos o la estadística es útil en el mundo de la comunicación, específicamente en el mundo de la publicidad y el mercadeo, pues para hacer estudios de mercado es esencial, por ejemplo, manejar conocimiento sobre muestreo, que es el siguiente tema, y pues en general el uso de datos cuantitativos es útil en cualquier actividad gerencial. Vemos que en el caso de la estadística como tal, nos preguntamos para qué sirve, ¿no? Digamos que aquellos que quizás no les gustan mucho las matemáticas, pues tienen un rechazo inicial hacia a lo que es la estadística y los métodos cuantitativos, pero como veremos esta materia es introductoria y la idea es en principio adquirir un vocabulario, luego manejar ciertas herramientas que nos van a permitir de alguna forma dialogar con aquellos que manejan mucho más esto o pues quien quita, pues como fue mi caso, pues se dediquen de manera más seria al mundo de la estadística, ¿no? Se dice que la estadística es la ciencia que se ocupa de los fenómenos observables, es decir, no estamos hablando aquí de utilizar la estadística para estudiar lo obvio, ¿no? Sino más que todo para aquellos comportamientos en las personas, en el caso de las ciencias sociales, porque la estadística también tiene una aplicación pues en pues casi todas las áreas de la vida. Pero pues en el caso de la comunicación, quizás lo que más nos interesa es la opinión, la aceptación de un producto, la audiencia de un programa, en fin, ¿no? De un programa de televisión. La estadística pues se desenvuelve en el contexto de una ciencia en la que se formulan leyes, se explican y se realizan experimentos para validar y rechazar dichas leyes. En este nivel descriptivo de la estadística no vamos a llegar a ese punto, pero pues sí es importante tener en cuenta que la estadística nos permite llegar a eso. La estadística tiene también muchas debilidades, como las tiene pues su paradigma, que es el positivismo. Yo diría que la principal debilidad es la superficialidad. Sin embargo, es indispensable el uso de la estadística porque si nosotros queremos saber cuántas personas están a favor de un candidato, tenemos que contarlo. Ya luego si queremos profundizar en por qué quieren a ese candidato, vamos a apelar a estudios cualitativos. Los modelos que crea la ciencia, pues en el contexto del positivismo, obviamente son deterministas, es decir, son a partir de lo que se descubre o lo que se evidencia estadísticamente, pues se crean modelos que tienden a ser universales. Pues ante eso también hay una crítica, pero es básicamente lo que se plantea la estadística. Y también pues la estadística es una tecnología que se utiliza pues al servicio donde la incertidumbre es muy grande. Esto también pudiéramos debatirlo porque desde el punto de vista de las teorías de la complejidad y del caos, pues la incertidumbre es una característica de la vida, ¿no? Pero pues es particularmente útil cuando alguien, vuelvo al ejemplo político, quiere saber si va a ganar unas elecciones, si queremos si un producto va a ser exitoso, por ejemplo. Y es más útil en esos casos. Con sus limitaciones, por supuesto. De manera que tenemos entonces que la estadística es la ciencia que se encarga de sistematizar, de ordenar, de recoger datos para luego presentarlos de una manera que sea pues digerible para un público determinado. También nos permite deducir leyes y nos permite tomar decisiones sobre los datos que estamos observando. Este primer nivel es el que nosotros vamos a ver de sistematización, recogida, ordenación, ese nivel descriptivo de la estadística. Luego está el nivel de la probabilidad y luego el nivel de la inferencia. Es, digamos, la probabilidad es una característica pues, de la estadística. Pero también nos permite hacer inferencias, decir qué va a pasar en el futuro, obviamente con todo el error que eso implica. ¿Cuáles serían como que los pasos para hacer un estudio estadístico? Presten atención aquí porque en base a esto
ustedes van a realizar el trabajo final. El primer paso es plantearse una hipótesis, es decir, una afirmación que nosotros tenemos sobre una investigación que estamos haciendo. Aquí tenemos un ejemplo, pues la gente que fuma pues es menos productiva que la gente que no fuma. Ahora bien, nos tenemos que preguntar en qué sentido, en qué número, qué tiempo promedio. Eso nos lleva al siguiente paso, decidir qué datos vamos a recoger. ¿Qué individuos van a pertenecer? Eso tiene que ver con el muestreo. ¿Qué datos vamos a recoger de cada uno? Pues obviamente, en este caso tenemos a los fumadores y a los no fumadores. ¿Cuáles van a ser los criterios de exclusión? Obviamente gente que no fume, pero vamos a excluir mujeres, vamos a excluir niños, obviamente. Ese tipo de preguntas tenemos que hacerlas en esta fase del estudio. ¿Qué datos vamos a recoger? Bueno, ¿cuántas veces una persona falta? Las personas que fuman y las que no fuman. ¿Cuántas veces faltan? ¿Cuánto tiempo dura esa falta? ¿Vamos a darle alguna importancia al sexo? Yo diría que en este caso no. Quizás sí al sector laboral. No vamos a comparar salud con un sector administrativo, por ejemplo. Luego pasamos a la recolección de los datos. Por supuesto que antes de nosotros llegar a la recolección de los datos, que es el muestreo como tal, nosotros tenemos que calcular una muestra. Eso lo vamos a ver después. ¿Qué tipo de muestreo? Luego vamos a resumir esos datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de frecuencia, que no es nada más y nada menos que contar a las personas los porcentajes. Vamos a realizar una inferencia, por ejemplo, los fumadores que están de baja al menos 10 días al año, los fumadores están más tiempo en ausencia que los no fumadores. Y la confianza, pues que es algo que también vamos a estudiar, el nivel de confianza que vamos a decidir en el estudio. Vemos aquí cómo entonces el método científico positivista está vinculado a la estadística, porque de alguna manera se relacionan en el momento de plantear hipótesis, diseñar experimentos, recoger datos y pues obtener conclusiones. Vemos entonces que la estadística, como yo digo siempre que el queso de la tostada de la estadística es no tener que encuestar a toda la población. Entonces, pues una población puede ser los habitantes de una ciudad determinada y una muestra es un subconjunto de esa población. Ahora bien, ¿cómo elegimos esa muestra? Eso tiene que ver más con muestreo, lo vamos a ver posteriormente, pero digamos ya empezamos a manejar un vocabulario que es esencial en el mundo de la estadística, pues que es población y muestra. No es tan fácil como recortar, tiene pues su ciencia el tema del muestreo. Y el otro tema importante es el tema de las variables. La variable es una característica, cualquier característica que varía. Vamos entonces a tener variables de tipo, por ejemplo, el grupo sanguíneo, el nivel de felicidad, número de hijos, es decir, son los datos que nosotros vamos a recoger y que vamos a observar como variables estadísticas en un estudio. Nota aclaratoria. Siempre van a haber variables de investigación que son mucho más abstractas y que se van a expresar en dimensiones, ítems y variables estadísticas, que es como el nivel más micro de las variables. Tenemos entonces que hay variables cualitativas y hay variables cuantitativas. Pues es muy fácil. Todo aquello que se exprese en números es una variable cuantitativa. Las variables cualitativas se subdividen en variables nominales. Son aquellas variables que no podemos ordenar. Sexo, no podemos ordenar femenino sobre masculino, religión, no podemos ordenar musulmán sobre católico, en fin. Ordinales son aquellas que los valores se pueden ordenar. Sin embargo, su orden es cualitativo. Por eso sigue siendo una variable cualitativa, como el nivel de rango militar, el nivel en la Iglesia Católica, es decir, son órdenes universales que todos entendemos que primero va, pues, un nivel. En el caso de los profesores universitarios, hay un escalafón que va desde instructor a titular. Y ya se sabe, pues, es comúnmente entendido en todas las universidades del mundo que pues primero va el instructor y el mayor grado es el titular. Hay algunas variaciones, pero casi siempre hay cinco niveles. Las variables cuantitativas se dividen en indiscretas,
son números enteros, número de hijos, por ejemplo, y las variables continuas, que son aquellas que aceptan decimales, ¿no? Entonces, si nos preguntamos, ¿número de hijos pudiera también ser continua? Pues no, porque yo no puedo partir a una persona por la mitad y no puedo decir tengo un hijo y medio o un amigo y medio. En el caso de las variables continuas hay excepciones como la edad, que yo puedo decir una persona tiene 22 años o tiene 22.3, es decir, 3 expresando el número de meses. Bueno, eso es lo que quería comentarles con respecto a este primer tema sobre introducción a la estadística.